Ya apareció. Está transmitiendo en directo. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Comenzamos. Paz y Ya, bien, sean bienvenidos a la transmisión de esta jornada franciscana de estudio. Soy Fray Jesús Vicente, desde Panixtlahuaca, comunidad chatina, aquí en la Sierra Sur de Oaxaca. El día de hoy abordaremos el tema sobre el movimiento franciscano, el pobrecillo de Asís, los pobres de Asís, y tenemos pues la dicha de contar con la participación del Padre Juan de Dios García Ricaldi, que nos está acompañando desde el convento de Santa María Magdalena en San Martín Texmelucan. Muy buenas noches, Padre Juan de Dios, bienvenido Buenas y le noches. cedemos la palabra. La pantalla es toda suya. Muy bien. Fray Jesús Ponce me pidió que preparara un tema que nos ayudara a pensar cómo apareció el movimiento franciscano. Ordinariamente pensamos que el movimiento comenzó aquella mañana o tarde cuando Francisco estaba en la capilla de San Damián. Y el Cristo bizantino que está allí, de alguna manera le hizo saber que la iglesia necesitaba de su ayuda. Pero hay otros considerandos que los vamos a ver en ese momento. Tenemos que remontarnos un poco a la Edad Media, que fue la época en la que San Francisco caminando por la Edad Media, y donde nos dice que la edad baja media me vio nacer, porque como ustedes saben, la edad media se subdivide, como lo vamos a ver más adelantito. ¿Qué es la edad media? Preguntan esos pequeñejos. Y responde el profesor, pues verán, es un periodo histórico ubicado entre la edad antigua y la edad moderna, por lo tanto, una edad intermedia. Por eso nació el concepto de Edad Media. Para algunos fue una época oscura que duró desde el siglo V hasta el siglo XVI. En otro momento podríamos nosotros detenernos y ver que no es muy cierta esta afirmación de que es una edad oscura. Hubo también gente muy estudiosa y que colaboró para muchas cosas, pero ahora no nos vamos a entretener en eso, sino lo dejamos para otra ocasión. ¿Por qué no quiere avanzar mi este? Ah, ahí está. Ahí va. ¿Por qué no quiere avanzar? A ver, ahí La va. Edad Es que Media tiene inicio, ahí arriba no se ve bien por esa tira negra, pero es cuando comenzó y terminó la época medieval. Ah, la Edad Media tiene inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros en el año 476. Por eso hace rato decíamos que comenzó en el siglo V. ¿Y cuándo finaliza? Finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cuando los turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, o bien coincide con el descubrimiento de América en 1492 con Eric el Rojo, si ustedes bien lo recuerdan.
¿Qué significa Edad Media? El nombre fue puesto por los humanistas del Renacimiento como término despectivo, como mencionábamos hace un momento. ¿Y cuáles son esos humanistas del Renacimiento? Recordemos a Erasmo de Rotterdam, a François Rabelais, a Juan Luis Vives, a Michel de Montaigne. Son algunos de los humanistas que despectivamente llamaron a esa época época de retroceso. Muchos la consideran una etapa oscura, y es que consideran la Edad Antigua, que estuvo reconocida por el arte, cultura y civilización grecorromana de la de la antigüedad clásica. Viene ese periodo que llaman de retroceso y aparece la renovación cultural de la Edad Moderna, humanismo y renacimiento. Acabamos de mencionar algunos personajes que están dentro del nombre de los humanistas, ¿sí? Bien. Sería pues una etapa de retroceso y adormecimiento cultural, social y económico, lo cual podríamos ver en otra ocasión que no es cierto. ¿Cuáles fueron las etapas? Fue dividida en tres etapas: la temprana edad media, la baja edad media y la alta edad media. Recuerdan que en la primera diapositiva hicimos decir a Francisco: yo nací o me vio nacer la baja edad media. Ahí es donde históricamente lo podemos colocar. En la Edad Media se registra un cambio de sociedad, soñando en una sociedad verdaderamente fraterna. En ese tiempo, los señores feudales y los nobles tenían sobajados a la totalidad del pueblo, y si había algunas iniciativas para abrirse paso en la vida, las pisoteaban y no las dejaban crecer, pero eso no impidió que hubiera gente que soñara con una sociedad verdaderamente fraterna. Una lectura superficial de las fuentes franciscanas, rápida, podría dar pie a creer que la conversión de Francisco depende de una inspiración sobrenatural acogida ingenuamente, y yo añadiría allí, en la capilla de San Damián. Pero la realidad es más compleja. Ciertamente, la capilla de San Damián tuvo un punto de inflexión para el movimiento franciscano, pero hay que considerar otros elementos de gran importancia. El ideal franciscano de fraternidad aparece en un momento en que la misma sociedad trata de establecer nuevas relaciones más libres y más igualitarias. Es parte de lo que Francisco con sus primeros frailes quería, pero ya había esa inquietud, esa espinita de gente que se sentía oprimida y buscaba nuevas relaciones más libres y más igualitarias. En ese tiempo, en el siglo XII, todavía no llegamos al XIII, que es cuando nuestro Padre Francisco sale a la historia. En el siglo XII hay un despertar comercial. Primero la gente comienza con talegos a la espalda, con navegaciones, con barquillas no muy fuertes, con caminos muy feos, llegan a los pueblos y extienden una manta y exhiben lo que quieren vender. También eran como especie de correo.
entonces no había correo, pero ellos como iban de pueblo en un pueblo oían las nuevas, las noticias, y cuando llegaban a otro pueblo, las comunicaban. De alguna manera se consideraban como el correo. Francisco nació en plena edad de oro de los comerciantes. Apenas van comenzando, ¿eh? El siglo XII, un despertar del comercio en toda Europa. Causas, la vuelta a la paz. Se mejoran las vías de comunicación, aumenta la producción agrícola. Ahí tenemos una ola de paz. La gente está contenta haciendo sus construcciones. Las vías de comunicación han mejorado, ya pueden viajar en carretas y la producción agrícola se ve beneficiada con los demás elementos y también surge la producción artesanal. La mencionamos porque va a ser muy importante y va a ser un medio de adquirir monedita muy bueno. Lo vamos a ver más adelantito. A ver, ahí tenemos unos ejemplos, miren. Génova y Venecia transportaban algodón, alumbre, especias. Exportaban al oriente paños de Flandes, de aquella artesanía que les mencionaba. Los alemanes negociaban con grano, arenques, lana, paños, madera para la construcción. Si alguien no recuerda qué son los arenques, son unos pescaditos como de 15 centímetros de largo, preparados para que duren tiempo. Eran un platillo muy exquisito y su precio iba subiendo. ¿Por qué tengo dificultad para que pase? Seguimos con la nueva clase, los comerciantes. El comercio favorece el surgimiento de una nueva clase social, los comerciantes. Recordemos que teníamos a los señores feudales y algunos nobles que ya iban decayendo, pero todavía algunos había que querían sostenerse. Además de esas dos clases sociales, los señores feudales y los nobles, ahora nos encontramos con que surge una clase nueva, los comerciantes. En su origen, so- solo son trotamundos, malos caminos, mulos cargados, talegos al hombro, embarcaciones poco seguras, pero paciencia, el mundo les pertenece. Ahí vemos a unos todavía comenzando sus trabajos de comerciantes en situaciones muy no muy buenas. En un mundo inmóvil fijado a la tierra, entonces era muy dado el principio stabilitas loci, la estabilidad en el lugar. Entonces los nobles y los feudales, ellos estaban sentados, afincados en su tierra y tenían sus trabajadores a quienes les pedían tributos y colaboraciones, pero ellos no se movían. Ante este hecho del stabilitas loci, con los comerciantes se da otro fenómeno social. Ellos aparecen como vagabundos y marginales, carreteros, chamarileros, buhoneros. Los chamarileros son los buhoneros, vendedor ambulante de pequeños objetos que va de pueblo en pueblo. ¿Qué vende? Conjunto de baratijas y cosas de poca monta, como botones, agujas, cintas, peines.
baratija, bisutería, chucherías, menudencia, bagatela y cosas de poco valor. El chamarilero era persona que se dedicaba a la compra y venta de objetos viejos o usados. Especialmente ese era su trabajo, andar comprando cosas ya usadas, viejas, reconstruirlas, restaurarlas y luego irlas a vender. Pero ese tipo de cosas había. Pero aunque anduvieran así, pobretones, se metieron, o por ellos entró ese movimiento nuevo que descarta en gran parte la estabilidad de Lochi y mete el movimiento a manera de peregrinos, de chamarilleros. No son comerciantes todavía, no son comerciantes profesionales, pero se encuentran a las puertas. Una nueva clase social continúa. El contacto con otros comerciantes favorece las asociaciones. ¿Y qué ganan con las asociaciones? Primero, pues se pueden organizar para hacer viajes en caravanas. De esa manera se defienden mejor de los bandidos y mejoran sus tasas de peaje. Los nobles y los señores feudales les cobraban derecho de peaje. ¿En qué consistía eso? ¿Vas a pasar por mi territorio? Entonces tienes que pagar tanto. Y ya así unidos en asociaciones, luchan y mejoran sus tasas de peaje. La concentración de comerciantes en determinados lugares que les resultan favorables va a provocar el nacimiento de un mundo nuevo, el mundo urbano. Ahí vemos algunas ciudades, por lo menos son las imágenes de algunas ciudades. ¿Cómo se fueron formando estas ciudades? Algunos comerciantes dijeron, ese es cruce de camino, es un paso estratégico, o por aquí es un puerto. Aquí llegan embarcaciones y pasa mucha gente. Vamos a establecernos acá. Y entonces poco a poco se establecen algunos que venden baratijas, luego hacen sus tiendas, luego como va pasando más gente, dice alguna persona, yo voy a poner una fonda para que coman. Y otro dice, yo voy a poner un negocio para herrar caballos, porque vienen muy cansados, han perdido herraduras, y aquí se los voy a poner. Y otro dice, yo voy a poner una hostería o una posada. Y así se van juntando y dan lugar al mundo urbano. Esos que comenzaron tan pobremente, ahora están dando lugar a movimientos muy grandes. El desarrollo urbano constituye una verdadera revolución en el seno de la vieja sociedad feudal rural. La stabilitas loci choca con la movilidad de los comerciantes. El dinero circulante será la gran novedad. En tiempo de San Francisco aparece el dinero como instrumento de cambio. Antes lo había. Los señores feudales, los nobles, hacían sus monedas, pero solamente era como para darse mayor importancia. Yo soy duque de tal lugar y también imprimo mis monedas con mi efigie. No eran instrumentos de cambio. El modo más común y corriente de adquirir las cosas era el trueque. Pero en este tiempo de la Edad Media, muy cercana ya a la aparición de San Francisco, va a entrar como instrumento de cambio y va a revolucionar, como no nos imaginamos, la sociedad de aquel tiempo. El dinero entró sin hacer ruido,
pero fue la gran revolución. Entran monedas de plata, monedas de oro, y ahora fíjense que el símbolo de la riqueza no será yo tengo tantas hectáreas de tierra. Va a seguir siendo eso, pero ahora va a ir cobrando cada vez más importancia. Además tengo 100 talegos de oro. Los comerciantes con sus recién adquiridas riquezas entran en escena alternando con antiguos señores feudales. Tú tienes tus tierras, pero yo tengo mi dinero. Y tú no puedes hacer lo que yo puedo hacer con el dinero, viajar de un lugar a otro y comprar lo que yo quiero. Primero ambos grupos se benefician, pero después el uno de los comerciantes cada vez se siente más oprimido porque los señores feudales y los nobles cada vez les exigen más tributos, más tasas de peaje. Eso va a suceder al principio, veremos cómo después eso va a perder fuerza. En sus orígenes las ciudades se encuentran sometidas a los señores feudales. Los burgueses son meramente vasallos del señor feudal. Aunque ya tienen dinero, son vasallos del feudal. Pagan impuestos y tasas, pagan derechos de peaje, deben conseguir salvoconductos. Y pues todo eso era más dinero para los señores feudales y para los pocos nobles que quedaban. Los burgueses soportan todo con disimulo. Las cargas fiscales, las pensiones jurídicas y políticas. Su aspiración es conquistar la libertad para gestionar ellos mismos sus negocios. ¿Se acuerdan que les decía yo que con el establecimiento de los burgueses en determinado lugar estratégico dieron pie para el cambio de una sociedad rural a una sociedad urbana? Bueno, pues una de las ciudades importantes que así nació fue Brujas, que está en Bélgica. Y nadie se imagina yendo a Brujas, disfrutando de los paisajes y de las construcciones antiquísimas y bellísimas, que algún día fue solamente un palacio. Y mucha gente dijo, ah, hay muchas personas que vienen a este palacio, vamos a ponernos frente a la puerta y ahí vamos a vender otras cosas con los que entran y salen. Y ahí se fue haciendo grande, el palacio quedó dentro de la ciudad, pero creció la ciudad que ahora conocemos como Brujas. Los habitantes de una ciudad se agrupan en una asociación o comuna. Aquí viene otro cambio. Dice, nos amuelan, nos piden, nos exigen, ahora nos organizamos en comunas. Nace el movimiento comunal. Este se extenderá por toda Europa. Su finalidad, liberar a las ciudades de la opresión, explotación y exigencias de los señores feudales y de los nobles que quedaban. Al principio, nobles y burgueses se reparten el gobierno de las grandes ciudades. Poco a poco tendrán que cedérselo a la burguesía mercantil sostenida por las capas populares. Entonces van perdiendo terreno los señores feudales y los nobles. Y si al principio dijeron, vamos al 50-50, con el paso del tiempo tienen que ir cediendo a los burgueses la, es decir, dispensarlos de todas esas exigencias de que eran objeto. También quiero platicarles que la palabra burgués viene de la palabra francesa bourgeois. Cuando nace un pequeño pueblito, luego va creciendo, se hace ciudad,
Dice, le llaman el bourgeois. Y los que viven ahí son los burgueses. Entonces de ahí viene, ahí tiene su origen la palabra burgués, de los bourgeois que nacieron como pueblitos y que se hicieron después grandes ciudades. Las comunas, acontecimiento decisivo durante la juventud de Francisco. Las comunas van a dar lugar a una nueva era social. Los hombres de aquel tiempo se emancipan del poder feudal y del sistema social vigente. ¿Qué cosa es lo que caracteriza a estas comunes o qué piden? La libertad para hacer sus gestiones, una cierta igualdad en las relaciones humanas. Las comunas rechazan toda jerarquía basada en la servidumbre. Una sociedad nueva. En su origen, la comuna es una asociación de los habitantes de una ciudad para resistir frente al poder señorial, liberarse de la tutela feudal. Todos los ciudadanos se unen por un juramento de ayuda mutua. Antes el juramento era de vasallo a señor feudal. Ahora el juramento es de persona a persona. Nos vamos a unir, vamos a juntar fuerzas, nos vamos a ayudar y vamos a presentar resistencia al poder señorial y nos vamos a liberar de la tutela feudal. Resumen de lo hasta aquí dicho. De un mundo rural se pasa a un mundo urbano. De un mundo estable se pasa a un mundo en movimiento. El mundo estable es el Stabilitas Loci, que se observó mucho en los grandes monasterios. Allí entraba un monje, vivía toda su vida, ahí se moría en ese pedazo de tierra. De un mundo basado en el vasallaje se pasa a un mundo basado en el espíritu de asociación. Pero ese mundo idílico será combatido por el afán de lucro de los comerciantes. Al principio es un sueño y parece que el pueblo que ha hecho un juramento se van a ayudar y van a encontrar apoyo en los que tienen más piernas de jinete para el gobierno. Pero sucede lo que siempre ha sucedido. El dinero, el lucro se va haciendo el dios de muchos de los burgueses que comenzaron bien y entonces los beneficios van a ser para ellos y al pueblo lo van a dejar pues en peores condiciones. Con la llegada de las comunas, la idea de fraternidad se encuentra ya presente en el ambiente. La palabra fraternitas experimenta por aquel entonces un gran éxito. Como ven, el movimiento franciscano, que tiene como núcleo principal, como columna vertebral, el término y vivencia fraternidad, ya tiene su antecedente en estas comunas. Infortunadamente, las comunas que comenzaron con tan buen espíritu terminaron mal por esta hambre insaciable de dinero de algunos y que dijeron, no, aquí nosotros nos hacemos ricos y no nos importa lo que pase con el pueblo. ¿Mantendrán las comunas sus promesas? Los campesinos que han huido de los señores feudales encontrarán en las comunas una sociedad más libre y más fraterna. ¿Qué ocurrió en realidad? A ver, Jesús Ponce, ¿me oyes? Y aquí estamos atentos, ¿sí? A ver, lee por favor lo que está en esa diapositiva. Sí, el dominio del dinero. La revolución comunal no fue algo idílico, no es un ideal de progreso social lo que origina la revolución comunal.
El amor por el dinero está a la base. Pronto los más ricos monopolizan poder y dinero. Se establece el principio de cooptación. A lo El mejor esa, gobierno, ajá, a lo mejor esa palabra suena un poquito extraña. ¿Sí te acuerdas qué es Jesús? Optación. algo así como de imponer cargas, este, Por ahí va, cargas por ahí va. de dinero. Ajá. Un grupo se hace dueño del poder. Establecen el principio de cooptación, que quiere decir, solo nosotros vamos a decidir quién puede entrar a este grupo. Se muere alguien del grupo, se va alguien del grupo, nosotros, el grupo de dirigentes, decidimos quién es el que puede entrar a sustituir al que murió, al que se fue. Ese es. Síguele. El Sí, gobierno dice, el gobierno urbano es plutocrático que termina por ser un gobierno oligárquico. y plutocrático quiere decir que el gobierno lo lleva un grupo de los de alta sociedad. Y oligárquico, ese ya suena más familiar, que el gobierno lo lleva un grupo pequeño de gentes. La Sí. revolución del dinero continúa. ¿Está allí Solano? No, no, no está. No. En la Ajá. nueva sociedad comunal, el dinero es el rey. Nacen rivalidades, se erigen murallas. Es cuando comienzan a construir las murallas para defenderse las ciudades. Dicen, sí, soy una comuna, pero puede ser que alguien me quiera atacar y entonces mejor hago mi muro de seguridad. Ustedes conocen todos el muro que rodea la ciudad de Asís. Me refiero al Asís antiguo, en que tiene un muro que lo rodea y en el que no dejan construir cosas modernas. Pero al principio, cuando se construyó, era una comuna Asís y dijo, me defiendo con mi muro. Y Perusa hizo otro tanto y todas las demás ciudades hicieron otro tanto. Se erigen murallas. Cada comuna desafía a las demás y en ocasiones pasan al ataque. Así es como así se lanzará contra Perugia. Infortunadamente, porque va a perder y va a quedar prisionero nuestro padre, pero el origen está en defender sus derechos de comuna. La revolución del dinero continúa. Lee, por favor, Jesús Ponce. Sí. La revolución del dinero continúa. También nacen divisiones al interno de las comunas. Los ricos se apropian del dinero y del poder. Se dispensan de los tributos. Las clases populares no participan y cada vez quedan en peores circunstancias. Algunas comunas se rebelan. Ahí tenemos unas imagencitas que nos dan idea, tal vez no sean históricas, pero arriba la gente cada vez más pobre y abajo las comunas que se rebelan. Un soplo de evangelio. En ese contexto social tan rico en aspiraciones humanas y lleno de contradicciones, es donde aparece Francisco de Asís. Salido del mundo de las comunas, comparte su ideal de libertad y asociación. Él está contento con las comunas, dice que bueno, que quieren ayuda para todos, libertad, relaciones igualitarias, pero pronto descubrirá la otra cara de la nueva sociedad, el dominio del dinero con sus conflictos y miserias, y se irá abriendo al mundo de los pobres. Un soplo de evangelio fin. Francisco da la espada al dominio del dinero,
Al hacerlo, asume las esperanzas de los hombres de su tiempo, pero purificándolas y liberándolas. Lo que las comunas no logran por su ambición al dinero, Francisco va a lograrlo siguiendo un camino de pobreza. Él será quien hará posible la verdadera fraternidad. ¿Qué cosa hizo Francisco? ¿Cómo continuó su camino para hacer realidad los sueños de relaciones igualitarias, justas y fraternas? Entonces no se hablaba de signos de los tiempos, ni era palabra, expresión conocida por él, pero era hombre de grandes intuiciones, era hombre de grandes momentos de percepción de lo que se necesitaba en aquel momento. Experimenta con Francisco el aroma de la fraternidad y de la paz. ¿Cuál debe ser nuestra búsqueda? Ser mejores evangelizadores. Buscando cómo ser mejores evangelizadores, miramos a Francisco, quien trajo para su tiempo nuevas intuiciones y énfasis. Él no tenía esos cursos para descubrir los signos de los tiempos, pero tuvo grandes intuiciones. ¿Cómo dice ahí Jesús? Fraternidad. Cuando algunos en la iglesia condenaban como herejes a los que se encontraban fuera de su redil e incluso enviaban ejércitos contra ellos, Francisco proclamó la buena nueva de que también ellos son nuestros hermanos y hermanas. Y está la Dice, primera cruzada. ah, va la primera cruzada, pero él se las arregla para atravesar los campos de guerra y en vez de llevar la espada en la mano, lleva la cruz de la paz. Algunos preguntan cómo es que se comunicó con el ah, jefe de aquellas gentes. Y dicen los que profundizan más en esto que era el lenguaje, el lenguaje total del que habla Chomsky, era lo que le ayudó a Francisco a comunicarse con aquel jefe. Los gestos, la mirada, que el otro lo leyó y dijo, este hombre es bueno, quiere cosas buenas, por eso le da tan salvoconducto. Síguele. Paz. Cuando unas ciudades guerreaban contra otras y la sociedad estaba dividida por el sistema feudal, él proclamó la buena nueva de la paz. Y aquí está Perusa versus Asís. Así es. Y luego, Pobreza. Cuando se corría afanosamente tras de las riquezas como si fuesen una divinidad, él proclamó nuevamente la buena noticia de la bienaventuranza de los pobres. así es. Y lo hace con sus hermanos y al menos las primeras generaciones llevan esas maneras de construir una nueva sociedad fraterna e igualitaria. Después perdimos mucho con el paso del tiempo, pero al principio esa era lo que hacían nuestros hermanos primeros. Síguele. Sí, minoridad. Cuando la meta de muchos era el poder y la fuerza, él proclamó la buena nueva de ser los pequeños, los menores. Por eso decía que no tomáramos oficios como mayordomos o cantineros, sino los oficios humildes. Síguele. Sí, ecología. Cuando unos tenían miedo de la naturaleza y otros ambicionaban dominarla para su propio provecho, él proclamó la buena nueva de que la tierra es nuestra hermana madre y la creación entera una familia que debe ser tratada con respeto. Y su intuición y práctica de esa intuición fue tan fuerte
el Papa actual escribía al principio, yo no podría haber escrito Laudato Si sin recurrir a Francisco de Asís, porque todavía es vigente gran parte de sus enseñanzas, de sus intuiciones. La última, Sí, presencia. Cuando algunos religiosos se apartaban del pueblo, Francisco quiso que sus hermanos estuvieran cerca de la gente sencilla, presentes entre los menores. sí, los grandes monasterios eran casi un feudo, grandes construcciones, y los frailes o los monjes de ese tiempo no eran los que hacían todo el trabajo. Ellos oraban, escribían, copiaban códices, pero allí encerraditos en el lugar donde tenían todo. Era uno de los principios, la estabilidad de loci. Entras aquí, aquí vives hasta que mueras. Francisco dice, no, tenemos que andar entre la gente. La gente es la que nos necesita. Y fue a través de sus intuiciones. ¿Sí? Actitud ante los grupos heréticos. Prefirió una actitud pacífica. En todos sus escritos no se encuentra una palabra denigrante en contra de ellos. Ahí puse una diapositiva con algunos valdenses y otra con los cátaros, pero pues había más, estaban los pobres de Lombardía, los humillados, este, los albigenses, había muchos grupos heréticos y él nunca peleó con ellos, siempre gestos de fraternidad. Es otra de las grandes intuiciones de nuestro Padre San Francisco, con la que quiere colaborar para que esos sueños de la gente de ese tiempo se cristalicen en una bonita realidad, relaciones igualitarias, de paz, de fraternidad. Le da tanta importancia a la fraternidad que vamos a imaginar que ustedes tienen las tres reglas, la de 1210, la de 1221 y la de 1223, y que la tienen escritas en un códice largote y cuelgan el códice de 1210, el códice de 1221 y el de 1223 y los leen con un ojo biónico y dicen, aquí se encuentra un montón de ideas que difícilmente se pueden hilvanar. Pero una lectura más tranquila nos lleva a descubrir que en esas ideas que él propone allí, ahorita no vamos a ver las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, que la de 1221 es la que tiene la mano fresca de San Francisco. En todo ese cúmulo de ideas, todas ellas se pueden apiñar en tres núcleos. Primero, desde el Evangelio. Segundo, somos hermanos menores. Tercero, para anunciarlo más con el ejemplo que con la palabra. Son las tres ideas básicas que encontramos en las tres reglas. Ahora, Mm, hay otras nuevas ideas. El padre Esser, de feliz memoria, aunque se perdió el texto de la 1210, decía que estaba integrado en la de 1221. No es posible entresacarlo, pero era su idea. Uribe, que en paz descanse también, dice que en vez de hablar de tres reglas, debiéramos hablar de una regla que se fue ampliando con el paso del tiempo. Como quiera que sea, ahorita nos quedamos con el dato que siempre hemos manejado de las tres reglas. Cuando haya estudios más avanzados, tal vez siguiendo las huellas de Uribe, que es el que maneja esa idea, quizá tengamos más fundamento para decir que sí, que es mejor decir que fue una sola regla. ¿Qué nos toca hacer como familia franciscana?
descubrir los signos de los tiempos propios de la época en que nos toca vivir y actuar en consecuencia. Si queremos que esos estudios tengan una repercusión en nuestro trabajo apostólico, pues ahora sí podemos hablar de signos de los tiempos, ya es una expresión manejada muchas veces por nosotros. ¿Cuáles serían algunos de los retos o que también podríamos llamar signos de los tiempos? ¿Cuáles son, Jesús? Aquí está presente la generación de cristal, los éticos universales, la sociedad del desencanto, la nueva izquierda, los tiempos líquidos, sacramentalismo, el homo videns, el desaliño ante las diferentes culturas y muchos otros. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, sabemos, hemos oído, hemos leído que ahora tenemos la generación de cristal, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Están integrados en nuestros planes pastorales? Los éticos universales se han perdido algunos y se han diluido, desteñido tanto otros que casi ya se pierden. Por ejemplo, miren, antes uno de los éticos universales, enunciado por Descartes, cogito ergo sum, pienso lo que existe, ya no tiene mucha validez para muchas gentes de esas generaciones. Ahora, el ético universal que sustituye a ese es el video ergo existo. Veo, luego existo, porque las nuevas generaciones se sumen en el mundo de de las pantallas, ¿verdad? La sociedad del desencanto. En la década de los 60 y 70 hubo muchas ilusiones de que se mejorarían las cosas, pero no hubo nada. No se mejoraron muchas cosas. Decían, habrá una verdadera democracia, una mejor repartición de los bienes, habrá una vida más larga y tendremos una mejor calidad de vida. Y no es cierto muchas de esas cosas. Por eso, este, Wallenberg, un estudioso del TEC de Monterrey, escribe su libro que se llama La sociedad del desencanto y pone en labios de uno de sus personajes esas palabras que llaman la atención. Dice ese personaje, hicimos mucho ruido y no nos dimos cuenta que nuestras nueces estaban vanas. Con esa gente desencantada que no le encuentra ya sentido a la vida, ¿qué hacemos en nuestros planes pastorales? La nueva izquierda, cae el muro de Berlín, ya no pueden hacer una revolución militar sosteniendo dictadores y guerrillas con armas y con dinero. Pues ahora le damos la vuelta y hacemos una revolución cultural. ¿Qué pretende la nueva izquierda con esta revolución cultural? Deshacer la familia, los valores de la familia nuclear, impulsar el, la libre elección de género, quitar de la mente de la gente, hacer que pierdan la credibilidad en las instituciones tanto civiles como eclesiásticas y dar toda libertad a las minorías. Eso me imagino, a lo mejor estoy equivocado porque a lo mejor ustedes sí lo están considerando para sus planes pastorales. Los tiempos líquidos. Antes decíamos que teníamos un terreno firme donde pisar. Había manuales que nos daban reglas ciertas, había normas, había leyes. Ahora no. Ahora la gente desde tiempo encuentra un terreno gelatinoso, un terreno como viscoso, como lodo muy aguado. Sigmund Bauman escribe un libro muy bonito para explicar este fenómeno y lo llama tiempos líquidos precisamente, sacramentalismo. ¿No creen ustedes que gastamos muchas energías para impulsar la religiosidad popular y pocas energías para impulsar el proyecto de Jesús?
Por ejemplo, ¿qué lugar le damos en los planes pastorales? Yo me atrevería a pensar que en algunas parroquias se gasta el 90% de energías impulsando a prácticas religiosas que no son malas, pero no son el núcleo del anuncio de la buena nueva. Había que ver libritos como el de José María Castillo, el de José Antonio Pagola, que así los titulan el proyecto de Jesús, y ver en qué consiste ese proyecto y lo estamos implementando o no. El Homo Videns se pierde a, a paso acelerado el homo sapiens, entendido el Homo sapiens no como uno más de los homos, de Neandertal, hombre de Tepezpan, hombre de Pekín, no, no como esos. El Homo sapiens entendido como el que lee, el que medita, el que reflexiona, el que escribe, se está perdiendo. Ya no hay gente que quiera sentarse a leer, a reflexionar, a pensar, a escribir. Escribir es una flojera tremenda. Y surge incontrolable el Homo Videns, el hombre que quiere arreglar todo con las pantallas. Celular, televisión, pantalla grande, maquinitas, todo eso. Yo les sugiero que compren o que bajen, ustedes que son buenos para manejar ah, estas cosas digitales, que bajen de Giovanni Sartori el Homo Videns. Él explica ahí de manera muy sencilla, muy amena, cómo está esta pérdida del Homo sapiens y surgimiento incontrolable del Homo Videns. Tú, por ejemplo, no sé quiénes más están, por eso ahora me refiero a ti, Jesús. Tú le dices, Sí. mandé, Ah, no, sí, sí, escucho. Aquí sí estamos pendientes. Ajá. le dices a tus alumnos, mira, lee por favor El proceso de Franz Kafka. Es una de las tres mejores novelas de él. ah, América, El castillo y el proceso. Ya después de leer esas, lees Metamorfosis y después de esa, lees Carta al Padre. Y habiendo leído Carta al Padre y esas, ya puedes entrar muy bien al mundo de Kafka y entender el por qué escribe así. Bueno, le dices, lean por favor El Proceso, una de las tres mejores novelas de Kafka, y me hacen un reporte. ¿Y qué hace el jovencito o la jovencita? Va al internet, baja páginas que con este título, Franz Kafka, sinopsis de su obra, y vida y obra de Franz Kafka, valoración de la obra de Kafka. Pega dos o tres páginas o parte de las páginas y te lleva el trabajo. Si tú eres chico listo, le vas a decir, te pedí un reporte, no un recorte. Me traes un recorte de páginas que encontraste. Pero si no eres chico listo, entonces, pues te meten gato por liebre. Es lo que hace el Homo Videns. Y yo me pregunto, ¿esos retos y otros entran en la elaboración de planes pastorales, acomodándolos cada uno al lugar donde estamos trabajando? No sé, pero quiero imaginarme que no muchos de estos están considerando. Y hasta ahí acabamos, Jesús. Ya me pasé 6 minutos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? A ver, vamos a esperar a ver si hay, si levantan la mano aquí, pero mientras para comentar que es interesante esta exposición, todo este recorrido histórico y una pregunta para detallar un aspecto del movimiento franciscano es que ellos permanecieron fiel al Papa, con lo que todo se mencionó, ¿verdad? También, y fue una diferencia de que ya no lo siguieran confundiendo como un nuevo movimiento herético, ¿verdad? Porque en el contexto, pues ya encontramos algunos otros movimientos que también se decían, pues,
avivados por el Espíritu y también con con un tipo de vida también sencilla, ¿no? Y de renuncia. Así es. Y el Papa hizo un llamado, todavía le educó a Inocencio III y luego a Gregorio, el que siguió, hicieron llamados para que volvieran al seno de la iglesia. Algunos oyeron y volvieron, la mayoría no. Pero con Francisco no había problema, porque como tú dices, se puso a los pies del Papa diciéndole, a usted obedeceremos. A propósito de eso, pues sale fuera de contexto. Pero Sí. cuando se suscitó el problema en Eslovenia y aquellas repúblicas eslavas, el Papa Juan Pablo II le dijo a nuestro general, este, ¿cómo se llama Deshaga, hay otro verbo, suprima, suprima Ujú. esa provincia de Eslovenia. Ustedes han jurado con su fundador obediencia al Papa y entonces es hora de ponerla en práctica. Y puso al padre, entonces estaba el padre John Bond y lo Ah, puso entre la espada y la pared, pero se le ocurrió una idea muy iluminadora. Sí, su santidad. Mantenemos la promesa que hizo nuestro Padre de obedecerlo a usted. Usted de la orden de supresión y lo obedecemos. Y el Papa no se animó porque sabía a qué se exponía. Ese es un datillo histórico que nos tocó vivir como orden. ¿No hay nadie más que quiera sí. comentar algo? Está levantando la mano Catalina Rivera. A ver si Sí, puede abrir su micrófono. ya lo abrí, no sé si se Sí, escucha. sí se escucha, sí. Bien, cuando estaban haciendo el paralelismo de la época en la que surgió la orden menor, hay muchas similitudes con la sociedad actual. Es decir, hay una predominancia del dinero sobre cualquier otra, variable en los jóvenes o en la sociedad actual. Hay también una falta de acompañamiento. Los chicos o los jóvenes crecen prácticamente solos porque los papás pues trabajan, le dan prioridad al dinero. Hay muchas similitudes con esa sociedad. Sin embargo, no sea, bueno, aquí con los retos que exponen, yo creo que, bueno, y pregunto, ¿qué es lo que haría falta para que esta sociedad actual que tiene esos mismos problemas, que comparte muchos problemas que anteriormente se tenían, ¿qué hace falta para que esos jóvenes se acerquen, conozcan, se interesen? Yo creo que uno de los caminos es el que nos sugiere Aparecida y que algunos, pocos por cierto, han puesto en práctica, las pequeñas comunidades eclesiales, invitando a que asistan no solamente los grandes, sino toda la familia o las familias que participen. Y allí, poco a poquito, se va regando el terreno, se van sembrando semillitas y llegan a tratar temas de esa importancia y más importantes todavía. Por ejemplo, mira, en una parroquia que yo conozco, comenzaron con folletos muy sencillitos, cómo manejar la Biblia, pero luego manejaron los folletos del padre Mesters, un carmelita que es doctor en Sagrada Escritura y que tiene la gracia de saber escribir un libro de alta calidad, con mucho aparato crítico y también escribir material para el pueblo. Es un tipo de material que va más arribita de las pequeñas comunidades. Allí encuentras, por ejemplo, Jesús nuestro hermano en 3 folletos,
María, con una visión totalmente distinta a la que se tiene en religiosidad popular. Allí encuentras Apocalipsis, que es tan difícil, en dos elecciones explicado muy claramente. Tienes una entrevista con San Pablo y hay varios materiales. Luego de eso, puedes pasar a cursos teológicos que organizan ya centros como el SEM, centros como el SET, y decir, venga, deme fines de semana de, de encierro y déjenos tarea para 3 meses, y se va avanzando. Hay momentos en que tú dices, ah, caray, ¿cómo estamos tratando ya esos temas? Fíjate que una vez invitaron a una parroquia nuestra a los 500 años de que celebramos cada año. Y le pidieron a esa parroquia que su grupo, que ya había preparado durante 2 años el encargado, que fuera con su grupo y que hiciera exposiciones de ese tipo de trabajo, que no es una pastoral de momentos, sino una pastoral de procesos. Y exponiendo, una de las personas que forman parte de este grupo, que son como unos 25, le preguntó un padre a uno que estaba ahí cerca, oye, ¿quién es esa vieja que está hablando? Dice, es de tal parroquia, forma parte del grupo ya preparado. Y respondió el padre, perdón por la palabra que voy a usar, pero quiero utilizar lo que dijo el padre. Dice, qué chingona es esa vieja. Pero ya se había trabajado durante más de 3 años en esa preparación y en esa dinámica de, de ir llevando poco a poco, no solamente el grupo de preparación, sino a las 65 comunidades, pequeñas comunidades que había en esa parroquia. Entonces, hay otras parroquias en las que ha habido más, pero aquí había 65. ¿Te responde algo a tu inquietud? Sí, y de hecho me queda claro, bueno, resumiendo, es la preparación, es como una carrera de largo aliento, porque pues hasta el momento no se ha hecho, entonces sería cuestión de empezar a prepararse, y pues ya dentro de unos años empezar con gente preparada a permear en, pues bueno, en toda la sociedad. Y la segunda pregunta es, muchos de los problemas son psicológicos. Los jóvenes, los adultos se deprimen, tienen desesperanza y no encuentran en la iglesia una, no encuentran en Jesús una fuente de consolación. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuál considera que es esa razón? ¿Por qué se van por otros caminos, utilizan otros placebos, pero no hay como que nada que los atraiga, nada de que diga, bueno, a ver, tengo necesidad espiritual, me voy a acercar a la iglesia? Yo creo, mira, me parece que hay que distinguir muy bien qué nos toca como pastores y cómo y cuándo debemos derivar a la persona a otro especialista. Hay cosas que forman parte de la confesión y que con una confesión y una buena orientación la gente queda contenta. Pero hay cosas que pertenecen al campo del psicólogo, del psiquiatra. A mí personalmente me gusta más la asistencia de un psiquiatra que la de un psicólogo, aunque dicen que hay psicólogos muy buenos. Me gusta más la atención de un psiquiatra porque él ha estudiado medicina y después como especialización psiquiatría y tiene autorización para recetar, si es necesario, psicotrópicos para ayudar a estas personas con problemas que uno no sabe, son de sentimiento, de eh, ideas mal manejadas. Entonces, zapatero a tus zapatos. Yo eso pensaría, distinguir y luego, pues, hacerse de amigos
profesionistas para que en un momento dado podamos decirle, mira, ve con fulano de tal o con fulana de tal, te va a ayudar. Y yo me encargo de la parte espiritual. Me encargo de oírte en confesión y de ayudarte con lo mejor que pueda orientarte. Pero la otra parte del problema hay que ser tratada por un especialista en este campo. Muy bien, le agradezco. Bueno, pues ya son las 9:17. Jesús, ¿tú qué dices? Pues le agradecemos mucho su participación y con esta reflexión también nos presenta estos retos, porque también la sociedad nos desafía y ya vemos que pues el carisma franciscano es actual, es vigente y también nos llama a todos nosotros a poder dar una respuesta ahora con el llamado de la iglesia en salida, a poder involucrarnos, ¿verdad? En esta transformación y darle un nuevo rostro a, 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 a la iglesia de este siglo XXI, del tercer milenio. Padre Juan de Dios, le vamos a agradecer y les voy a dar la palabra a Josué, nos ayuda con el soporte técnico para mostrarle su reconocimiento. Muy bien. Josué, Sí, no te ya veo. voy a compartir en pantalla. Nada más voy a retirar brevemente su presentación. Entonces, a ver, para que lo podamos ver. ¿Qué hago? Bueno, Me a ver, ahí va. quito la pantalla. Aquí está. Ah, Ya ya está Luisa, qué cargando. apellido tan extraño. Pero este no es Josué, este que veo en la foto es Jesús Ponce. Ah, ya, Aquí es que apagué de momento la cámara para sí. poder. Está muy oscuro aquí. Ah, pues ya lo vi, muchas gracias. Aquí está, Mire, entonces, ¿verdad? sí, Sí, la veo toda. Bueno, Muchas gracias. Oye, a ver, además de agradecerles ese reconocimiento, se me olvida una cosa muy importante para ustedes que están trabajando con grupos autóctonos. ¿Quién se interesa por conocer la cosmovisión del mundo chatino? sí, Me refiero a todo el grupo. Yo sé que Jesús Ponce está muy interesado en aprender la lengua, pero así como grupo, ¿no estaría interesante que, así como organizan esta semana, organizaran una con algún antropólogo que conozca el mundo chatino y que les abra las puertas? Porque es muy distinto la cosmovisión del occidental a la cosmovisión de los pueblos autóctonos. Y luego, ese interés que pone Jesús por aprender la lengua, ojalá se extienda. ¿Tenemos cuántos años trabajando en PANI? ¿70? sí, 60, sí, sí, hay registros de 60 años, sí, ¿Y 60 ya. qué traducciones tenemos ya hechas? Hubo unas con el padre Facundo, otras con el padre Caballero, pero ahora falta hacer la revisión por los cambios también en el habla y de algunos neologismos también que se han incorporado a la lengua chatina. Pero el padre Facundo hizo traducciones al chol, no al chatino. Ah, aparecieron unos trabajos en Sensontepec, de ahí, ajá. A Yo lo creo que mejor, después de Chiapas se pasó aquí a Oaxaca, porque estuvo un tiempo en censo. ajá, porque a lo mejor allí convendría hacer hincapié y decir, tenemos 70 años, ¿qué trabajo ya revisado técnicamente y con fundamento podemos ofrecer como después de 70 años o 60? Este,
Estoy viendo ahorita a Ponce, ¿no? Sí, 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 aquí estoy. Ajá. Ya estás más gordito. Aquí por las Este, tortillas. sí, estaría bueno animar a un grupo que tome el curso de un año que tú tomaste y hacer un Sí, equipo. sí, sí. Ahora podemos anunciar que en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en verano, en julio, va a haber un curso intensivo de lingüística, desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Ajá, entonces, ¿Y cuánto mayores va a durar? enfermos va a durar un No, mes ahí en la Facultad de Comunicación de la UAP. El costo es de 5,000 pesos y la inscripción es en línea, pero la formación es presencial. Tendrían que ir allá de a un año Puebla. de un año como tú, porque ahí tiene la ventaja Ajá, de que les dan el título de traductores y cuentan con eh, la asistencia de un doctor en lingüística. Y entonces ya traduce fulano y tiene quien le monitoree y diga, esta traducción está bien hecha. Dime. sí, sí, sí. No solamente es un doctor, sino es todo un cuerpo académico para allá, hacer esas revisiones y ese acompañamiento. Sí, y bueno, también hay otras opciones porque, bueno, está en Texas, en Austin, no, en Dallas. Ahí está también una universidad especialmente para la formación en lingüística con enfoque misionero. Eso es lo Sí, interesante. En Forma España parte, está Proel, forma parte del Instituto Lingüístico de Verano. sí, del Instituto Lingüístico de Verano, así es. Y aquí en Oaxaca, en Mitla, tenemos una sede del ILB, en donde también brindan formación, capacitación a lo largo del año. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces yo creo que aquí terminamos, ¿no, Jesús? Sí, pues muchas gracias y seguimos en comunicación y agradecemos a la audiencia su acompañamiento y su participación. Y les recordamos los viernes de 8 a 9 de la noche estaremos en esta jornada franciscana de estudio. Muy Paz y bien.